Yo me voy a quedar conectada por la otra clase. Buenísimo, Edith, no hay problema. Genial, Edith, buenísimo, gracias por querer escucharnos 2 veces, no una. Buenas tardes. Exacto, doctora. ¿Cómo? Discúlpame, me distraje. No, Exacto. que exacto, doctora. Quiero escuchar las dos veces. Ah, no escuché porque a veces me distraí justo que me entró un mensaje en el teléfono. Distraí, dije, distraje se dice. Señora, distraje. Bien. Buenas. ¿Cómo andan? Si alguno tiene alguna duda o alguna consulta, podemos aprovechar este espacio mientras Jorgelina se recupera de la clase anterior. Renueva. Si alguno tiene alguna duda, ya sea de los temas que estuvimos viendo o de alguna cuestión administrativa, me lo puedan preguntar mientras Jorgelina se prepara un tecito para la segunda parte del día. Hoy les vamos a mandar los trabajos prácticos, ¿sí? A última hora del día. Creo que tienen hasta ya me olvidé, 21 de abril para entregarlo. Les va a llegar un Google Forms que lo tienen que completar. Por favor, respeten las consignas. Si dicen apellido, coma, nombre, pongan el apellido, coma, nombre, pongan bien sus números de DNI, el número de la comisión, si están inscritos en la comisión esta de 6472, si están en la de las 11 de la mañana de 6471, por favor, utilicen el mail académico. Y si tienen alguna duda del formato o de alguna cuestión, digamos, del Forms que no le funciona, nos avisan por el grupo y si tienen alguna pregunta de fondo, la preguntan por el mail, así se las pueden responder Jorgelina y Silvina. Hola, Sí, Rocío. tengo una duda. ¿El trabajo práctico lo dieron porque me tuve que ir y... No, todavía no lo vamos a entregar hoy a última hora. Ah, ok. Muchas gracias. No. Sí, tienen hasta el 21 de abril para responderlo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por más chiquita o tonta que sea. No hay dudas tontas. Pero por ahí ustedes creen que... Pero no. Aquí estoy regresando. Que me dio frío. Está Y fresco. hice un poco de trampa y piqué, pero como todos ustedes comen y yo no puedo comer, entonces yo piqué algo para,
para poder recuperarme para la clase. Si no, me quedo sin energías y no sé si voy a poder brindarles lo mejor si tengo mucho hambre. No, no pasa nada. Bueno, parece que el otoño no se avecina, ya llegó para quedarse, ¿no? Ay, me fui a buscar un abriguito, me dio frío. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver si prendemos las cámaras porque tengo a Edith, que ya estuvo en la otra comisión, Tobías, Lucía, Miriam y Gustavo con cámara nada más. ¿Y el resto? ¿Qué onda, Anaconda? Están ocultos. Bueno, hola, ahí están llegando. Hola, hola, hola. Mira esa silla gamer que tiene Alejandro. Es una silla gamer, ¿no? No la veo bien, los veo chiquititos. ¿No? Parece muy cómoda. Ah, bueno, gracias. No hablamos entonces. No, 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 cualquier. Es mi vista, que como te veo chiquitito, veía como toda una cosa acá atrás y pensé que estabas en una mega silla, pero debe ser la. Muy bien, G, que se sumó, Florencia. Y el resto, Valeria nos puso ahí el dibujito ese porque ella ya estuvo en la comisión anterior. El resto, bueno, a ver si quieren y pueden prenderla. Qué poquito somos hoy, 19. Bueno, algún mensaje en el chat. Al MC, está bien. Perfecto. Bien, ustedes tuvieron la clase no asincrónica, sino la tuvimos virtual y pudieron participar. ¿Tienen alguna duda? ¿Repasaron el material? ¿Pudieron ver las opiniones consultivas que eran para esta clase? ¿Cómo están para avanzar con el tema? ¿Alguna duda? Pueden hablar, ¿eh? Melina, estoy en la oficina, pero bueno, no hay ningún problema, Melina. Muchísimas gracias por avisar. ¿Alguien más? Gis se está poniendo los auriculares porque nos va a prestar atención, parece. Bueno, no sé, si no hay dudas, entonces damos comienzo a la clase y continuamos donde hemos dejado la anterior, ¿les parece? Bueno, habíamos dejado aquí. No veo nada. Mm, Acá habíamos quedado. Bien, nos habíamos quedado con el agotamiento de la vía interna y con con el agotamiento de la vía interna y las excepciones, y entonces nos habíamos acercado a la idea de la existencia de los recursos. Nosotros ya estuvimos viendo los recursos disponibles que hay en Argentina. ¿Cuáles son los recursos disponibles frente a una violación de derechos humanos? Amparo y habeas corpus. Muy bien, Lucía. No la dejen sola, que ella siempre participa, a ver si le dan una mano. Como dice Lucía, amparo y habeas corpus. Entonces, ¿qué sería agotar la vía? ¿Cómo se agota la vía internamente en Argentina? Digo, usamos Argentina porque es el país que tenemos a disposición en el que ustedes el día de mañana probablemente litiguen, si se dedican al litigio. ¿Cómo se agota la vía acá? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. Llegando a la corte, profe. Muy bien, con la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que una persona para poder acceder al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos tiene que sí o sí agotar la vía interna. Agotar la vía interna implica solucionar las cosas en su país, en el país donde se considera, en la jurisdicción interna, sería para hablar técnicamente, del país que se considera responsable de esa violación de derechos humanos, porque es un derecho que está contenido en un tratado internacional. ¿Sí? Porque en la Comisión Interamericana no podemos ir a denunciar que hay una violación de derechos humanos contenida el Estado actuó en contra de una ley interna del Estado. No, no va a haber esas cuestiones, solamente son derechos consagrados en los tratados. Bien, se agota con la Corte Suprema, pero hay excepciones al agotamiento de la vía interna que tienen que ver con
lo que está puesto acá en el globito del costado, que son las excepciones a ese agotamiento de la vía interna. Es decir, la primera de las excepciones que está expresamente prevista en la Convención Americana es la inexistencia de los recursos. ¿Qué quiere decir la inexistencia de los recursos? Que el Estado que se acusa como responsable no tiene recursos disponibles. Hay ciertos países donde la organización de la justicia no prevé recursos, remedios judiciales, aun cuando las garantías mínimas y los remedios judiciales son una obligación que se asume por la Convención Americana, pero algunos países que están en construcción de su sistema democrático de gobierno, la institucionalización del poder judicial, no cuentan con recursos. Entonces, en esos casos, si los recursos no existen, ese peticionario puede acceder directamente al sistema internacional de protección, ¿sí? Bien. Otra de las excepciones es que los recursos sí existan, pero el peticionario se vio imposibilitado de agotar esa vía. ¿Y por qué no pudo agotar la vía? Por causales que no son su falta de voluntad, su desgano, su falta de interés, sino que son causales exógenas, que no son internas. Luego, cuando hablo exógenas, que sí que están por afuera de la decisión de la persona, de su voluntad. Para eso yo les pedí que leyeran la opinión consultiva 11. ¿Alguien la leyó? Que no sea Valeria, que ya participó de la otra comisión, ni Edith. Planeta Tierra, llamando. Hola, aquí. Hola, Planeta Tierra, estoy llamando. Sí, yo la leí, ¿Nos la hice, contás, Miriam? sí, puedo leer las preguntas consultivas que son cortitas en esta. Claro que sí, obvio. Dice, ¿se aplica el requisito de agotar los recursos jurídicos internos a un indigente que debido a circunstancias económicas no es capaz de hacer uso de los recursos jurídicos en su país? Entonces, bueno, la Corte dice que no necesariamente, porque en realidad también tiene que demostrar que es indigente, o sea, no por esgrimir que es indigente, que decir que es indigente, lo van a, digamos, contemplar así, de esa manera, sino que establece que la asistencia legal o los costos del proceso son indispensables para acceder a este recurso y la persona indigente tiene que demostrar que no puede obtenerlos ni cubrirlos. Que queda exenta de este requisito de agotar los recursos internos por lo que está planteado en el artículo 46.2 de la Convención Muy bien, Americana. Miriam. Y esto se fundamenta en la prohibición de discriminación por condición económica, que está en el artículo, los artículos 1.1, 8 y 24. No sé si quiere que lean ese artículo 46 para No, no es recordarlo. necesario, Bueno, no sé, simplemente para, como para introducirnos en sí, la temática, no, no hace falta. sí. No hace falta. Y después la segunda pregunta era, ¿qué criterios debe considerar la comisión al dar su dictamen sobre admisibilidad en tales casos? Ujú. Entonces dice que la comisión debe evaluar si la existencia legal o el acceso al procedimiento eran necesarios para ejercer un derecho protegido, si tales medios estuvieron efectivamente disponibles, que era lo que acaba de decir usted, profesora, según las ¿Me puedes circunstancias del tutear, Miriam? caso, y el Estado debe probar que existían los recursos disponibles y el recurrente debe demostrar que su situación de indigencia le impedía usar Ujú. esos recursos. Sí. Bien. Así ¿Y hay que, alguna otra bueno. causal de la cual se evalúa la Corte Interamericana? Sí, el temor generalizado de los abogados, que puede ser que dice, se aplica el requisito de agotar los recursos jurídicos internos del reclamante individual, que por no poder obtener representación legal debido a un temor generalizado en los círculos jurídicos, no puede hacer uso de los recursos que le brinda la ley en el país. Entonces, bueno, dice que no, la Corte, y que si existe un ambiente de temor real que impide a los abogados aceptar el caso y esto bloquea el acceso a la justicia, se activa la excepción del artículo 46, inciso 2, que no puede exigirse el agotamiento de recursos que no son accesibles en la práctica. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias, Miriam, por contarnos Bueno, la opinión consultiva 11. Muchísimas gracias. no. Bien,
Fíjense que la opinión consultiva 11, lo que mira, Agustina te está aplaudiendo, lo que está haciendo es, vamos, todos lo tenemos que aplaudir porque la verdad que la desmenuzó en una manera mejor imposible, les digo la verdad, mejor imposible como la trajo. Bueno. Un aplauso, por favor, para Miriam, que se inmoló por todo el curso además, ¿eh? Gracias. Bien. Exactamente, lo que nos acerca a la opinión consultiva 11, pensemos que es en los inicios del sistema interamericano, es situaciones que estaban sucediendo. Es decir, cuando la persona es indigente, ¿de qué sirve tener los recursos si la persona no los puede agotar? Nosotros lo que podemos llevar a pensar acá, que tiene que ver con la existencia o no de los patrocinios jurídicos gratuitos, que por ejemplo en Argentina ustedes saben que existen los patrocinios jurídicos gratuitos. La UBA tiene uno que es excelente, que atiende una cantidad muy grande de personas. Después tenemos otro que es el Colegio de Abogados. Y todas las jurisdicciones en los colegios de abogados tienen patrocinios gratuitos. Y esto hace que la persona pueda acceder a la justicia sin tener que costear un abogado pagándole, ¿sí? También nosotros tenemos en materia penal la figura del defensor oficial gratuito. El defensor oficial es buenísimo, primero es buenísimo y segundo también es gratuito. Pero no sucede en todos los estados del mundo de la misma manera. Por otro lado, además, pero puede ocurrir que en un estado haya patrocinios jurídicos gratuitos, pero haya tasas, contribuciones, impuestos que pagar para poder acceder al sistema judicial, como dijo Miriam, a los círculos jurídicos del Estado. Ahora, eso tampoco en Argentina sucede porque en el caso que haya que pagar un impuesto, una tasa o lo que sea, aquí existe el beneficio de litigar sin gastos, pero en otro lado no está. Entonces, a lo que se apela con esta interpretación que se le pide a la Comisión Interamericana es si esas personas van a quedar frente a una situación de indefensión en el sistema interamericano, ¿sí? Porque no pueden pagar, entonces ahí, si ustedes lo piensan en transversal desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué estaríamos afectando? La igualdad, porque el que lo puede pagar puede ir al sistema internacional, el que no lo puede pagar se tiene que quedar con la violación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta de la Comisión, de la Corte Interamericana? La indigencia no es en sí misma una excepción al agotamiento de la vida, sino que es un ejemplo, como otros ejemplos, de la imposibilidad de agotar el recurso. Lo mismo sucedió con el temor generalizado. El temor generalizado tuvo que ver con una época en la historia latinoamericana donde los abogados estaban temerosos de presentar los recursos de habeas corpus ante los juzgados por temor a perder su vida o que integrantes de su familia pudiesen perder la vida porque habían recibido amenazas reales, no es que era una fabulación, sino que había habido amenazas reales. Entonces, la Comisión Interamericana, ¿por qué le pregunta esto a la Corte? Porque recibió estas consultas por parte de los peticionarios, diciendo, yo no puedo agotar la vía, no tengo con qué pagar el abogado, no tengo con qué pagar los costos, soy una persona indigente, pero me está pasando esto. O en mi país no hay abogado que me reciba, quiera presentar la habeas corpus y yo no sé dónde está mi hijo, yo no sé dónde está mi marido, yo no sé dónde está mi esposa, yo no sé dónde está mi sobrine, no sé dónde está, así miles de casos. Entonces, frente a estas situaciones, la comisión se vio obligada a pedirle a la Corte que le diga, che, Corte, lo voy a decir en gaucho, che, Corte, ¿qué hago con esto? Entra por la vía son excepciones al agotamiento de la vía interna, y la Corte le dijo, no son en sí mismas excepciones, son ejemplos de imposibilidad de agotar la vía. No había que reformar la Convención Americana y poner un caso, otras excepciones más, ¿se entiende? Bien. El primer caso dijimos no existen los recursos, los dos existen pero no los puedo agotar. El 3 es el retardo injustificado en dictar sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no estamos en un supuesto donde no hay recursos, sino que los hay, no hay causales que han impedido al peticionario agotar la vía, sino que la causa está planchada. Es decir, que la causa no avanza. Llegó a una instancia donde no se dicta nunca sentencia. Ahora, el retardo injustificado, ¿quién va a determinar que está injustificado? La propia Comisión Interamericana va a determinar frente a los hechos que relata el peticionario si ese retardo ha sido justificado o injustificado, porque esto va a tener que ver con el tipo de procedimiento de cuál se trate y el caso en particular. No es lo mismo una violación vinculada a la imposibilidad del acceso a la salud pública de una persona con un caso de tortura seguido de muerte, ¿sí? Entonces, donde hay más funcionarios y más capas del Estado involucradas que pueden llevar a un proceso de prueba mucho más amplio,
¿sí? Y ni hablar si se trata de una desaparición forzada de personas donde todo el abanico de autorías es posible, ¿sí? Entonces, ese procedimiento puede llevar más tiempo, por eso lo evalúa la Comisión Interamericana. Bien. Acá, en el cuadradito que sirve, aparece lo que el formulario que se presenta para la petición individual trae como requisitos, que lo que va a hacer es contener los requisitos del 46 y del 47. Ese formulario de la petición tiene que tener los datos de las presuntas víctimas y de sus familiares, los datos de la parte peticionaria, porque yo ya les dije la clase pasada que no siempre el peticionario va a coincidir con la figura de la víctima, que la víctima la tenemos que tener sí o sí porque víctima-estado es un binomio indisoluble para que exista una violación de derechos humanos, pero no quiere decir que la víctima sea la que se tiene que presentar. Eso solo sucede frente al Tribunal Europeo, que solo la víctima tiene el ius standi para ir frente al Tribunal Europeo. En el sistema interamericano, una ONG puede representar a la víctima o a las víctimas en el sistema interamericano de protección, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué más hay que aportar? Los datos de la parte peticionaria, como nombre completo, teléfono, dirección postal y el correo electrónico, WhatsApp, vamos a decir ahora, como para hacer las comunicaciones, ¿sí? Una descripción completa, clara, detallada de los hechos que se alegan, ¿sí? Que incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron, como también se debe indicar a qué estado se lo considera el responsable de esa violación. A su vez, se tiene que indicar todas las autoridades a las cuales se acudió para solucionar la cuestión y cuáles son los derechos que se consideran violados en la medida que sea posible. No se le puede exigir al peticionario que conozca acabadamente derechos humanos para decir se trató de una violación a la integridad física, se trató de una violación a la libertad ambulatoria, seguida de una violación de la integridad física, seguida de una violación al derecho a la vida. Tal vez no lo pueda contar de esa manera, porque aclaro, no se requiere ir con un abogado sí o sí. Entonces, a través del relato de los hechos que hace el peticionario, puede la Comisión Interamericana inferir cuáles son los derechos que han sido violados. No hace falta que diga el derecho previsto en el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Me explico? Bien. Y después también se debe informar qué instancias judiciales o autoridades del Estado se acudieron para remediar esas violaciones, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el otro requisito que le sigue? El plazo no mayor a los 6 meses de notificada la sentencia en el Estado. Es decir, una vez que se obtuvo una sentencia que culmina el procedimiento interno, no deben pasar 6 meses para que se presente la petición individual ante la Comisión Interamericana. Este plazo tiene que ver con que no haya una pérdida del interés en el peticionario respecto de las violaciones ocurridas, ¿sí? Ahora, habrá excepciones, por supuesto, la desaparición forzada de personas, al ser un delito continuo y compuesto, hasta que la persona no aparece o no aparecen sus restos, la violación continúa, por lo cual este plazo de 6 meses no se aplica. Pero el resto de las violaciones sí se aplica este plazo más o menos razonable de los 6 meses desde que fue anoticiado de la sentencia definitiva que cerró la instancia interna. Y ustedes se preguntarán, pero si tuvo imposibilidad de agotar la vía, entonces, ¿cómo se aplica? O si no le dictaron sentencia nunca. Bueno, ahí lo va a evaluar la Comisión Interamericana, que tiene que ver justamente con la razonabilidad de la presentación y en qué momento, ¿sí? Bien. Otro de los requisitos sustanciales para que se admita la petición individual es que no haya litispendencias ni cosas juzgadas. La litispendencia es que no exista una petición idéntica que esté tramitando ante la Comisión Interamericana o una petición idéntica, quiere decir que tenga identidad de objeto y de sujetos, que esté tramitando ante otro órgano de solución de controversias en materias de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo podría ser? La CEDAW, que es de la discriminación de la mujer, el Comité del Racismo, el Comité de Derechos Políticos, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la Desaparición Forzada de Personas. Esto porque en el sistema interamericano tenemos solamente 2 órganos de vigilancia, ¿se acuerdan? La Comisión y la Corte. Podría ser que se esté tramitando la misma petición ante otro órgano de las Naciones Unidas, entonces hay una identidad ahí, habría una litispendencia en lo que es un sistema internacional de protección, ¿bien? O bien que esa petición ya haya tramitado ante la Comisión Interamericana y la Comisión ya se haya expedido. Eso sería cosa juzgada. Si está tramitando todavía ante la Comisión Interamericana, se trata de un caso de litispendencia. Y finalmente se van a exigir los datos del peticionario. Todo esto es para determinar la admisibilidad o no de la petición. ¿Alguna duda hasta acá?
Bien. Esperen que- Ahí está, aparece el globito de la 11, que ya nos la contó Miriam hace un ratito. Entonces, si faltan algunos de los requisitos del 46, la petición es inadmisible. Además, lo que deberá cumplir, ¿qué más podrá determinar que sea inadmisible la petición? Que no se trate de una violación de derechos humanos, o bien que sea una presentación manifiestamente infundada, o como les dije recién, litispendencia o cosa juzgada, es que haya sido una reproducción de una petición que ya fue examinada. Bien, ¿qué es manifiestamente infundada? Les dije, es prima hermana de que la violación de derechos humanos, si no se trata de una violación de derechos humanos, es manifiestamente infundada. Cuando se haga un relato de los hechos que no está alegando una violación, sino, por ejemplo, una persona puede presentar una petición con un descontento con los actos de gobierno, pero no está en su relato de los hechos, no está contando ningún supuesto de violación. ¿Me explico? Está haciendo como un descontento porque no le gusta, entonces, es completamente una presentación ambigua que carece de un sustento que no es necesario que sea un sustento jurídico fundado en las normas, sino que no tiene el suficiente sustento como para que pueda considerarse una violación de derechos humanos, sino que tal vez habla de una situación particular, de un descontento generalizado, o cuenta un hecho, pero que no en ningún momento trató de acceder a la justicia, no porque no haya recursos, sino porque quiere presentarlo. Eso sería manifiestamente infundada. Y que no se trate de una violación de derechos humanos sería, por ejemplo, cuando los actos que se le atribuyen sean a una empresa privada, a un banco, a una obra social, ¿sí? Entonces ahí no vamos a estar frente a una violación de derechos humanos. Bien, una vez que se declara la admisibilidad de la petición, comienza de avanzarse sobre el fondo. La admisibilidad se deja asentada en el informe de admisibilidad y se le comunica al peticionario que esto va a avanzar. Una vez que se admitida la petición, la Comisión Interamericana va a avanzar sobre el fondo y va a abrir dentro de la petición individual el procedimiento de solución amistosa, que justamente es cuando la Comisión se pone a disposición de las partes para llegar a un acuerdo, ¿sí? Y acá le paso la palabra a Agustina, que les va a explicar solución amistosa y les va a contar un caso. Mastro, Estoy acá. no te veía. No, perdón, paren que voy a cerrar el WhatsApp. Bien, buenísimo. Entonces, hasta acá estamos con petición individual, ¿no? Bien, el individuo, la ONG o aquello en interés de la persona que se le supuestamente violan los derechos humanos, petición individual ante la CIDH. ¿Qué es lo que va a intentar primero la CIDH? Yo sé que está ahí en la diapositiva, pero bueno, la idea es que esto sea una conversación. ¿Qué va a intentar primero la CIDH? ¿La solución amistosa? Exacto. Va a intentar primero que se solucione la cuestión amistosamente. Esto está previsto, como vieron recién, el 46 y el 47, esto está previsto en el 48. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya la CIDH hace el análisis y la cuestión es admisible porque se agotaron los recursos internos, por ejemplo, no hay litispendencia, no hay cosa juzgada internacional y ninguno de los otros requisitos, o se cumplen el resto de los requisitos, va a admitir la cuestión y lo que primero va a hacer es notificarle al Estado de esta cuestión y pretender llegar a una solución amistosa. Esta solución amistosa está prevista en el artículo 48, vimos 46, 47, 48, en el inciso F, ¿sí? Y lo que hace es ofrecer como una especie de mecanismo de conciliación, mediación, en donde la idea es acercar a las partes, a la víctima, a la familia de la víctima o al interesado por parte de la víctima y a el Estado y tratar de ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo de manera amistosa. ¿Sí? Bien. Esto, más allá de que sea parte de la convención y que la CIDH tenga la obligación de intentarlo, hay excepciones en donde no necesariamente lo tiene que intentar, va a depender del Estado con el que esté tratando, ¿no? Si es un Estado en donde viene con una violación sistemática y tiene
ciertas cantidades de denuncias del mismo estilo, por ahí no va a detenerse en lograr una solución amistosa, ¿se entiende? Ahora, si es una situación puntual, en donde por ahí no necesariamente la resolución o esperar a agotar toda la vida de los informes para llegar a la corte sea la manera más idónea, porque por ahí solo notificando al Estado se puede llegar a una solución, va a tratar de intervenir de esta manera y lo que quiero llegar con esto es que para la CIDH generalmente es parte del proceso, ¿sí?, de la petición individual, llegar a la solución amistosa o intentar, perdón, la solución amistosa, pero el consentimiento de los estados es libre, o sea, no tienen la obligación de participar de ese intento de solución amistosa, de responder, de decir que va a llegar, no necesariamente, ¿sí? El estado va a responder si quiere participar o no. Muchas veces cuando la CIDH se acerca por primera vez, el Estado puede interponer alguna cuestión de admisibilidad, puede dar su opinión de los hechos, ¿sí? Y son todos elementos al responder ese no quiero mezclarlos con los otros informes, pero a hacer la primera comunicación, a dar más conocimiento de los hechos y tener más información, lo que por ahí le pueda llegar a permitir llegar a esta solución amistosa, ¿sí? Entonces, el rol de la CIDH siempre va a ser como esta especie de mediador, de conciliador entre las partes, ¿sí? Recuerden que ya al momento de iniciar una petición individual, la CIDH la cuestión la toma como suya y ya lo que le importa es saber si el Estado efectivamente violó o no la convención y si tiene interés en esta instancia, en la parte de la solución amistosa, de solucionarlo por esta vía o no, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa si no tiene ganas de solucionarlo por esta vía, cómo prosigue. Y ya no es solamente medio para tratar de ver si violaste o no la convención y si lo querés resarcir, sino es, bueno, vamos a ver si violaste la convención y si la violaste, cómo lo puedes reparar, ¿sí? Bien. Y como clave de esta, como perlita de esta institución de solución amistosa, tenemos un caso en la Argentina que fue un gran ejemplo del poder que puede llegar a tener, ¿sí? Esta cuestión de la solución amistosa dentro de la CIDH, que es el caso de Juan Carlos de la Torre. ¿Alguien lo escuchó alguna vez hablar de ese caso? Por ahí lo conocen. Los que estuvieron antes, sí, ya lo conocen, pero yo les voy a compartir mi apunte como para que lo tengan, pero los voy a poner en contexto, ¿sí? Es un caso en donde se llegó al acuerdo final, o la CIDH se sintió satisfecha para el 2011, ¿sí? Pero arrancó con mucha anterioridad, bastante, ¿sí? Es un caso en donde Argentina, desde el momento en donde recibe las comunicaciones de la CIDH, de esta presunta violación, Argentina siempre se mantuvo abierta a encontrar una solución y el caso quedó solamente en la instancia de solución amistosa. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Bien, como para ponernos en contexto, la antesala a toda esta situación que presuntamente, digo presuntamente, violó derechos humanos porque se solucionó en la solución amistosa, pero para ser redundante, había una ley, mucho antes de la ley actual de migraciones, que era la llamada Ley Videla, porque se sancionó en el año 81, en donde establecía, déjenme que quiero correr acá, en donde sí regulaba de manera bastante violatoria a la Convención Americana el ingreso, egreso y la permanencia de los extranjeros en nuestro territorio, ¿sí? Bien, ¿qué era? Así como para tenerla, entender qué era lo que más se le criticaba o qué es lo relevante para este caso en particular, era que modifica el proceso de expulsión de las personas extranjeras y determina que la detención, que se podían detener a los extranjeros sin orden judicial, o sea,
por solo hecho de ser extranjeros se los podía detener, que procedía a una expulsión sumaria sin necesidad de manifestación de algún tipo de causa, sin juicio, sin una revisión judicial adecuada, tan solo si quiero la policía tomaba la decisión y mandaba a migraciones a expulsar a la persona, y no determinaba ningún procedimiento judicial y tampoco garantizaba cuestiones del debido proceso. O sea, obviamente no estaban mencionadas y también en la práctica en ese momento, como las garantías del debido proceso no estaban mencionadas en la ley, como que los jueces sentían que no las tenían que aplicar. Es una ley del 81 que estuvo vigente hasta el 2004, ¿sí? Para que se pongan en el contexto. 23 años. Bien, ¿qué pasó con el señor Juan Carlos de la Torre? De la Torre era uruguayo y entró al país en el 74. Estuvo 24 años en el país, donde se casó con una argentina. Tuvo hijos argentinos. Trabajaba, estaba 100% establecido con su DNI de extranjero, pero con DNI regularmente en el Estado, pagando sus impuestos probablemente. Pero un día, de la nada, en el 28 de noviembre del 96, lo detiene la Policía Federal y decide, sin ningún tipo de orden judicial, detenerlo por ser extranjero. Y el 3 de diciembre, luego de estar 5 días detenido, deciden expulsarlo. ¿Sí? El 4 deciden expulsarlo y Migraciones lo termina expulsando el 4. En ese medio se toma la decisión de la expulsión. ¿Sí? Nunca se manifestó por qué se lo expulsaba. Probablemente era por ser migrante y por estar en Uruguay, que era acá al lado, probablemente también. Pero en esos días, la familia de la Torre, por medio de un abogado, presenta un habeas corpus como para evitar la expulsión, porque aparte estaba detenido. Pero después igual se procede igual la expulsión al otro día y después vamos a ver qué sucede con ese habeas corpus. Pero al señor lo expulsaron igual. Lo deportaron igual, lo mandaron a Uruguay igual en el 96. Bien. ¿Qué es lo que sucede con este caso en particular? En el 99, De la Torre quedó expulsado allá en Uruguay. Para los que no saben, una vez que te hacen una orden de expulsión y te deportan, generalmente viene acarreada con una orden de restricción al país, de ingreso al país. En nuestro caso es por 10 años, cada estado decide, ¿no? Pero cuando a vos te expulsan, no es que, bueno, me expulsaron, me deportaron y al otro día vengo con mi pasaporte y vuelvo a ingresar al territorio. No, la orden de expulsión viene en conjunto con una orden de prohibición de ingreso al país por otra cierta cantidad de tiempo. En el caso de la Torre fueron 10 años, ¿sí? Entonces, no solamente lo habían deportado y lo habían mandado a Uruguay, lugar en donde no vivía hace 24 años, lo habían alejado de toda su familia, y su familia era argentina y estaba acá, y encima tras cartón no podía volver. No podía volver por un periodo de 10 años. Entonces, dada esta cuestión, interviene el CELS, ¿sí? Y el CEGIL, y presentan una petición individual ante la CIDH. ¿Qué es lo que dicen? Esta presentación fue en el 91. ¿Qué es lo que establecen? Bueno, que se violó. Primero la libertad personal. O sea, lo privaron de la libertad y encima lo deportaron por ser extranjero. Y encima extranjero que hace 24 años que está en el país. Pero bueno, no importa, ya por ser extranjero terminan el análisis. Se violaron todas las garantías judiciales. Que ya para ese entonces, para ese momento, para el 94, que fue cuando lo detienen, ya estaba prácticamente operativa la Convención Americana. Ya no había dudas, no había cuestiones constitucionales tantos para debatir. Ya había sucedido la reforma. No pudo acceder a la protección judicial, tuvo una violación de su vida privada, no pudo ejercer su vida privada y a la protección de la familia, porque claramente lo separaron de la familia. Ni él pudo ejercer su derecho a la familia, ni su familia pudo ejercer su derecho que sigue siendo el padre, salvo que, no sé, si hubieran obligado a mudar a Uruguay. Entonces presentan esta petición con toda esta violación de derechos.
¿Qué es lo primero que va a analizar la CIDH? Si se agotaron los recursos internos. Bueno, en este caso se concluyó que sí. ¿Por qué? Porque este famoso habeas corpus que se presenta, que no terminó teniendo sentido, o cuando se presenta el 3, igual lo mandan a deportar el 4, ahí por una cuestión de competencias de la Dirección General de Migraciones, bueno, no importa, no me viene al caso, pero lo terminan deportando igual. ¿Qué hacen? El abogado plantea un recurso de inconstitucionalidad de tanto por cómo se había tratado el habeas corpus y también por la ley de migraciones y la expulsión, por cómo se había expulsado. La Cámara de Casación, en este caso, por una cuestión de formalidad, lo declara inadmisible, porque no estaba claro sobre qué caía la inconstitucionalidad. O sea que no tenía muchas ganas de acercar la cuestión y resolverla. Pero la Cámara determina que el recurso de constitucionalidad era inadmisible por una cuestión de forma, no de fondo, ¿sí? De forma. Y había ahí un tema con la representación de los abogados, que también no se sabía en qué causa podían presentar. Bueno, no importa, por una cuestión formal lo rechazan. Entonces presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Para ese entonces la Corte analiza de que, bueno, está bien, más allá de la inadmisibilidad, si estaba la representación, si no, si podían plantear una inconstitucionalidad de esto, de aquello, dice, el señor ya está deportado. Entonces, como lo que interpretó la Corte fue que la cuestión devino abstracta, entonces rechazó y después en queja lo rechazó por la misma razón. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Quedó claro por cómo, de la manera en que se agotó la vía? Bien. Entonces, en el 2003, ¿no? En el 99 presentan la petición individual. En el 2003, la CIDH toma el caso, ¿sí? Dice, bueno, vamos a ver si podemos entablar una conversación con la Argentina para llegar a una solución amistosa. Hubo un periodo de sesiones de la CIDH en donde Argentina fue parte y dijo, bueno, puede ser que podamos llegar a una solución. En ese momento ya Argentina ya había presentado el proyecto de ley de la reforma de la ley de migraciones, de la ley nacional de migraciones, ¿no? Hasta el 2003 todavía seguía vigente la ley anterior, pero ya estaba en discusión, o por lo menos el borrador en diputados había para empezar a debatir la nueva ley de migraciones. ¿Qué es lo que sucedió luego? En el 2009, ya habiendo salido, ya se había derogado la ley Videla, ya había salido la nueva ley de migraciones en el 2004, se llega al acuerdo de mantener esta cuestión, se llega al acuerdo de que faltaba el decreto reglamentario, porque el decreto reglamentario sale, ahora vamos a ver bien cuándo sale, pero como que se formaliza el acuerdo. Pero en el mientras tanto, ya desde el 2003, Argentina se había obligado o había acordado en medio de esta solución amistosa, se había comprometido, vamos a usar la palabra comprometido, derogar la ley Videla, sancionar una nueva ley de migraciones que sea acorde a la Convención Americana y solucionar la situación de la Torre, que para entonces todavía de la Torre seguía deportado sin poder ingresar al país. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el 2004, el 20 de enero, se sanciona la nueva ley de migración. ¿Sí? Se deroga en su totalidad la ley Videla y se sanciona una nueva ley de migraciones. Cuando tengan tiempo, nosotros vamos a tener una clase específica de derechos de migrantes, refugiados, asilados y nacionalidad. Si lean los 2, 3, 4 primeros artículos y van a ver que define al derecho a migrar como un derecho inalienable, no me sale la palabra, perdón, porque estoy con los aparatos, pero muy similar a la definición de derechos humanos, pero no dice que es un derecho humano, pero dice que es algo inalienable a la persona humana, o sea, no le pongo el nombre, pero lo digo en otras palabras. Bien. Acá está allí. Bien. Entonces, después, en el 2009, ya con la nueva ley, se firma un acuerdo, ¿por qué? ¿Qué estaba pendiente? El decreto reglamentario. Ustedes todavía están en el primer año de la facultad, hay cuestiones que no la tienen muy en claras, pero
Cuando sale una ley de estas características en donde depende de un órgano administrativo, como en este caso que es la Dirección General de Migraciones, el decreto reglamentario es clave. ¿Por qué? Porque yo te puedo garantizar un montón de derechos, garantizar un montón de cuestiones, decir que migrar es tal y tal cosa y que todos los del Mercosur tienen derecho a permanecer, que todos los extra Mercosur si vienen a estudiar, a trabajar, a esto, tienen derecho a permanecer y qué sé yo. Ahora, si yo no reglamento esa ley y digo, la Dirección General de Migraciones va a notificar al RENAPER de tal cuestión para la emisión del DNI, si no le pongo plazo, si no explico el procedimiento y no saco un decreto reglamentario del propio Poder Ejecutivo en donde digo cómo voy a aplicar esa ley, está hermosa la ley, buenísima, pero la persona no puede acceder a los derechos igual, porque no hay una explicación, no hay una reglamentación que diga cómo voy a acceder a eso y cómo voy a poder ejercer esos derechos, ¿sí? Es una cuestión tecnicismo, pero es lo que pasó en esta solución. Lo que dice es la Corte, todo bien, vi que sacaste la ley. Para ese entonces levantó la orden de prohibición, en el 2004 ya la había levantado la orden de expulsión de la Torre, perdón, y pudo reingresar al país, pero bueno, faltaba este decreto. Entonces se firma el acuerdo en el 2009, se dice, cumpliste con la parte de la ley, te falta el decreto reglamentario, pero bueno, derogaste la ley Videla, cumpliste en resarcir, en poder que de la Torre vuelva a tu territorio, pero está pendiente de esto, Argentina se compromete a sacar el decreto reglamentario, lo termina sacando en el 2010, el decreto reglamentario. En octubre del 2010 hacen una reunión de seguimiento, se verifica el cumplimiento del acuerdo, se verifica que salió el decreto, todo, y para el 2011 la CIDH aprueba el informe, aprueba el acuerdo de solución amistosa, se siente satisfecha con cómo Argentina resolvió la cuestión, celebra y toda la cuestión, y da por terminado el asunto. Que dé por terminado el asunto no significa que no haga un seguimiento del cumplimiento, o sea, se da por satisfecha, lo deja de tratar como un procedimiento de solución amistosa, pero después sigue supervisando el cumplimiento de esa solución amistosa. Como vamos a ver después más adelante que la Corte va a hacer la supervisación de sus sentencias, bueno, digamos que estos acuerdos que tienen los estados con la CIDH van evaluando si efectivamente siguen cumpliendo con el acuerdo o no. ¿Por qué? Porque si dejan de cumplir con la solución amistosa y con el acuerdo que llevaron a cabo, que, digamos, esto puede seguir manifestando una violación y puede proceder la petición desde otro lado, que ahora vamos a ver cómo. Pero tienen la intención de ir actualizando estos informes e ir viendo en qué situación está. Como dato de color, y se los aclaro porque podría llegar a volver a pasar, en el 2017 se hizo un decreto, se reformó el decreto del 2010, se sacó un nuevo decreto a la Ley General de Migraciones, donde reformaba el decreto anterior y también reformaba algunas cuestiones de la Ley de Migraciones y de la Ley de Naturalización y Ciudadanía. La Corte en varios casos determinó de que ese decreto era inconstitucional, pero la CIDH, y entonces la CIDH manifestó varias veces de que ese decreto podía estar violando el acuerdo de solución amistosa, pero bueno, después se volvió a sentir satisfecha porque en el 2021 ese decreto se derogó y volvió a tener vigencia el decreto del 2010, que hasta ahora, por ahora, volvió a estar 100% vigente el decreto del 2010, ¿sí? Y digamos, están cumpliendo los estándares de ese acuerdo de solución amistosa. ¿Cuál es como, digamos, la idea de mostrarles este caso en particular? Imagínense lo que puede llegar a ser una solución amistosa que en el caso de Argentina hizo reformar nada más y nada menos que la ley de migraciones. O sea, la ley de migraciones es una ley marco que tienen todos los estados en donde uno determina de la manera en que los extranjeros ingresan al territorio, egresan al territorio y se mantienen y permanecen en el territorio. O sea, es una ley bastante importante que afecta a una gran cantidad de la población, y nosotros logramos modificarla y adaptarla a los requerimientos de la Convención Americana por medio de una solución amistosa. O sea, no necesitamos haber tenido un caso contencioso en la Corte, que la Corte nos condene, que la Corte nos ordene actualizar nuestro sistema. No, no fue necesario.
sino que por medio de una solución amistosa Argentina se dio cuenta de la situación, no dudó en ningún momento de decir, che, puede que no, en ningún momento dudó y desde el primer instancia en donde la CIDH se manifestó la cuestión y transmitió la petición individual de la Torre, Argentina siempre fue condescendiente con la Corte y con la Comisión, perdón, y demostró esa voluntad de resolver la cuestión. Tanto que modificó una ley, sacó un decreto, chicos, fue bastante útil. No conozco una solución amistosa que haya tenido tantas consecuencias o haya sido tan relevante en el resto del sistema interamericano. Eso no quita que pueda pasar, pero bueno, es un lindo ejemplo del alcance que puede llegar a tener estas soluciones amistosas, ¿sí? ¿Dudas? Sí, Comen- Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue que la Corte recibió este caso? Porque veo que él tardó muchísimo tiempo en poder resolver su situación y que se le permitan ingreso a Argentina. Sí, es la comisión. Recuerden que Ahí este está, la caso comisión. siempre Sí. todavía estamos en la altura de la comisión. Él presenta la solución, la Sí. petición individual en el 99. Ujú. Interviene el CELS y la CEGIL. En ese momento era bastante común lo que pasaba, pero bueno, Ah, ok. cuando el CELS se dio cuenta de esta situación, ahí es donde lo asesoran y van y hacen la petición individual. Ah, Fue ok. convengamos que también el recurso interno de la queja, el agotamiento de los recursos internos fue más o menos en esa fecha también, ¿sí? Ok, perfecto. Acuérdense que va a tener que agotar siempre la vía interna y Claro, el sistema judicial también tarda, ¿sí? Entonces, por eso fue en el 99 y la CDIDH tomó en el 2003 el caso. Empezó a tramitar el caso 4 años después, ¿sí? Que también son cosas que... perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Yo les voy a pasar este apunte, quédense tranquilos igual. ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? ¿Les parece raro los que les conté que hacían con los migrantes en la década del 80 y del 90? ¿Ninguno se sorprendió? Bueno, yo estuve en la comisión anterior, sí, me sorprendí, no quise intervenir nada más porque estaban los chicos de la anterior clase, pero sí, es realmente terrible que ya habíamos estado en un, por así decirlo, en un gobierno democrático y que ya en el 90 y algo se permita esto, creo que estaba en el 96, bueno, estaba Menem todavía, bueno, pero sabemos que en ese momento también los jueces tenían como una situación más compleja, todo lo judicial, lo policial, era bastante de persecución a nivel general. Exacto, sí. Sí, y convengamos que también, o sea, no quiero decir la palabra garantías, pero eran facultades que una ley otorgaba, entonces tampoco había tanta discusión de... La policía encontraba a esta persona, ¿no? Y tomaba la decisión y ejecutaba. Ejecutaba en el sentido de ordenaba por ahí la deportación, e intervenía en migraciones y salía. Y era bastante común, era bastante común. Esta cuestión de también de que te revisaban todo el tiempo el DNI, de que tenías que ir con la cédula de identidad todo el tiempo, que en ese momento existía la cédula de identidad, porque vos tenías que demostrar todo el tiempo quién eras, de dónde venías, si eras argentino, si no eras argentino, y quién, y la era como... Y ahora no estamos tan acostumbrados a tener que estar con el DNI todo el tiempo. Por ahí lo tenemos en mi Argentina y con eso... Pero antes era... No podías salir de tu casa sin el DNI o sin la cédula de identidad para constatar tu identidad. Ir a un recital o ir a bailar sin tener el DNI, cuando salías te estaban esperando la policía para hacer, y hacían racias, y siempre los que se llevaban detenidos a los chicos. Las mujeres en general no. La mayoría de los casos, sí, sí, las mujeres no, siempre caían los varones, ¿no? Como decíamos en aquel momento, caían en las racias porque no tenían el DNI encima. No nos pedían tanto las mujeres, sino como los varones, Sí. y caían detenidos por no tener el DNI o la cédula de identidad, en los recitales y en los Sí, sí, a mi papá lugares en esa bailables, época que le decíamos, no sé cómo se dice ahora, le decíamos el boliche, no sé si le sigue diciendo así, era ¿Cómo le dicen ahora? No sé, yo hace mucho que no salgo, ya dejé de salir. Ah, bueno, sí, yo supongo que sigue diciendo, nosotros le decíamos el boliche, no sé cómo le dicen ustedes, que mis viejos, por ejemplo, se ríen todavía, sí, 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 sí. Mis viejos, o sea, ¿qué boliche? ¿Qué va a hacer? Para mis viejos el boliche era el lugar donde iba la gente a tomar alcohol.
El boliche era eso, o el boliche era el lugar donde se iban a comprar cosas. ¿Cómo que vas al boliche? Me decían que se imaginaba que iba a un lugar donde había todos señores mayores jugando a las cartas y tomando alguna bebida espirituosa, ¿no? Como grapa y eso. Le digo, no, el boliche es el lugar para ir a bailar. Ah, me decían ellos, la confitería. No, la confitería no. La confitería donde se compran confite, le contestaba yo. Pero bueno, qué bueno que siga vigente el término boliche. Bien, ¿sabían eso de las historias de las racias en los 90? ¿No habían escuchado? Gustavo levanta la manita. A ver, Gustavo, contá, ¿por qué la sabes? ¿Alguna vez estuviste detenido por no tener el DNI? No, pero siempre tenía que llevarlo porque estábamos en una plaza, en una heladería, algo, venía la policía y DNI. El que no Ahí tenía, tienen un caso vivencial. Y decime si estoy equivocada con lo que digo, que era una discriminación absoluta con el género masculino, ¿o no? había compañía de amigos que tenían pelo largo, no tenían documento, lo llevaban y a las 24 horas aparecían con el pelo corto. El pelo largo era otro, pero yo te decía esto, a las mujeres en general no nos pedían. Entraban en los boliches y las mujeres separaba. Las mujeres de un lado, los varones de otro lado. A las mujeres relativamente casi nunca, pero a los varones DNI adentro. Y Sí, sí, hoy en sí. día en Perú sigue pasando. ¿En Yo serio? estuve de vacaciones hace un mes más o menos con mi novio y nos pararon en el medio de una plaza y le pidieron a él el DNI porque es hombre y a mí no. Una Mirá, identificación o lo que sea, pasaporte, lo que sea. mirá vos. Sí. Mm, mm. Así que bueno, Gustavo, yo pensé que iba a contar un caso de detención en comisaría porque pasaban 24 horas incomunicados en la comisaría durmiendo con las ratas, un horror. Sí, yo le voy a contar a mi papá, por ejemplo, en la época entre el 94 y el 95, que él salía a trabajar tipo 7:30 de la mañana, nosotros Mm. vivíamos en el barrio de Constitución, y un día no venía a casa, ya eran 10 de la noche, no volvía, y cuando llegó muy tarde, nos comentó que estuvo detenido porque no tenía el DNI. O sea, tuvo un día Ah. desaparecido, nadie sabía porque estaba detenido. Y Y ustedes así varias pensaron que veces se le había pasó. fugado y se había metido a bailar a cemento. Se había ido a bailar a cemento con Claro, el boliche que quedaba en jovencito. Constitución. Sí, 24, 25 años tenía en esa época, así que, Ahí sí, fui yo, ¿qué vieron que, pasaba? seguro que ustedes escuchan a los babasónicos, seguro que a alguno de ustedes les debe gustar. Bueno, yo la primera vez que los vi a los babasónicos era en la década de los 90, cuando los babasónicos tienen un poco más que yo de años, en un boliche que se llamaba Dijule, que hay cerca de Constitución. Y después tocaron en Cemento, todos no tocaban en los recitales ahora, y habíamos dos gatos locos en Cemento, Los Piojos. A Los Piojos también los conocí ahí, en 1992. Y no iba la cantidad de gente que va ahora a ver a Los Piojos, a los Babasónicos. Vieron que dice, yo ya la viví, lo que todas estas Ah, grandes sí, bandas sí, en Perú tocaban en también pasaba Cemento. en los Y 90. Gustavo se ríe porque me parece que Gustavo es de mi época. En Perú Contaron pasaba las en racias. los Sabe que 90. en Cemento tocaban todos, sabe que en Cemento tocaban todos. Sí, yo lo cruzaba de Yaván, Katia, Aleman, estaban todos en Cemento. Sí, 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 No, sí. en Perú también pasaba eso A en los mí me 90. llevaban un novio preso. Sí, te llevaban preso, o sea, te veían me contaban que te veían a las 12 de una mañana solo y te llevaban. Sí, No tenías documento. sí, 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 sí. Bueno, le metimos un poquito de chimichurri para activar este horario que suelen estar un poquito agotados. Y bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones y gracias, Gustavo, por hacerme la segunda. Con el DNI y todo, y bueno, y por las sonrisas que veo en todos. Y bueno, si quieren después otro día me pueden preguntar de todas esas épocas de rock and roll, mami, mami, mami. Bueno, de recitales y todas esas cosas me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿no? De los recitales Los Redondos, que también fui, me pueden preguntar todo lo que se les antoje. No llegué a ver a Sumo, no, claramente no, a Sumo no, ya conocí Divididos y Las Pelotas, no, a Sumo no lo llegué a ver, pero sé historias de Luca Prodan, sé dónde vive el hermano de Luca Prodan, que la gente se desespera y él no revela, digamos, la gente llega hasta el pueblito en donde él está instalado y nadie en el pueblo revela cuál es la casa del hermano de Luca Prodan. Ahora quieren saber, ¿eh? Algunos no saben ni quién es Luca Prodan. Nadie sabe ni quién es. Bueno, entonces no les voy a contar dónde vive. Bien, volvamos. Vamos a volver a compartir la diapo, así terminamos el procedimiento de... Ahí se me fui. Acá,
Ay, se me desapareció. Sí, yo la tenía acá abierta. Ah, acá está. Bueno, luego de la preciosa exposición que hizo Agustina y con los condimentos que ustedes les agregaron con relación a lo que es el procedimiento de solución amistosa, vamos a avanzar a cuando no se llega a la solución amistosa, porque ya vimos que todos lindos, todos contentos, solución amistosa, se cierra el caso, y ahí Agustina les contó lo contento que se quedó la comisión con Argentina de lo bien que se había portado, siguiendo cumpliendo con su obligación del respeto y garantía de los derechos humanos sobre las bases de las obligaciones convencionales de la Convención Americana. Ay, ahí empecé a hablar en difícil. Bien, vamos a hacer de cuenta que nos volvemos para atrás y yo no entiendo por qué no les puedo mostrar la diapositiva. ¿Ustedes la ven, chicos? Sí, sí, se está viendo. Ah, bueno, fantástico. No entiendo por qué ahora no la veo yo. Ya estoy como Ale, Agus. Viste que Ale siempre cuando viene nos pide asistencia porque no sabe cómo manejar el coso. Y se ofusca. Buah. Yo la quiero ver, no quiero que la vean ustedes nada más. Acá está. Bien, entonces, si no hay solución amistosa, ¿qué va a hacer la Comisión Interamericana? Va a dictar un informe que está previsto en el artículo 50 de la Convención, que es un informe preliminar. Ese informe lo que va a hacer es contar todo lo sucedido, contar lo que dijo el Estado, contar lo que dijo el peticionario y hacer unas recomendaciones al Estado y le va a dar un plazo para cumplirlo. Este informe es de tipo secreto. ¿Esto qué quiere decir? Únicamente tienen acceso a ese informe el peticionario y el Estado. No se da a conocer, no se publica. Por eso ustedes ni se van a enterar de ese informe, ni yo, ni nadie, por más que lo busquen, hurgueteen, ¿no? Porque va a estar bajo un secreto. ¿Por qué? Porque todavía hay un tiempo. ¿Y cuál es la razón por la que tiene el secreto? Porque todavía el Estado está en posibilidad de volver las cosas atrás y cumplir con las recomendaciones. Se le otorga un plazo. Ese informe, como les dije, se llama preliminar, primer informe o informe del artículo 50. Ahora, sí, cumplido con el plazo que le da la Comisión Interamericana al Estado para cumplir con las recomendaciones, el Estado se hace el FESA y no las cumple, se abren para la Comisión Interamericana dos caminos. Uno de esos caminos es que si se trata de un Estado que es parte de la Convención Americana, ¿no? Del tratado, y que a su vez ha aceptado la competencia de la Corte para los casos contenciosos, la Comisión Interamericana remitirá el caso a la Corte para que ese caso, que nació como una petición individual, devenga en un caso judicial, ¿sí? O sea, lo que hace la Comisión es judicializar ese caso, para que la Corte dicte una sentencia donde se condene al Estado por violaciones de derechos humanos, ¿sí? Ahora bien, este es el único momento en donde la Comisión Interamericana puede mandar el caso a la Corte. En otro momento no, ni antes ni después de este momento. Es decir, pasado el plazo que le dio, no cumplió con las recomendaciones, eleva el caso a la Corte. Y el otro camino que tiene es elaborar el informe definitivo o el informe del artículo 51 o segundo informe. Este informe, si bien tiene un contenido muy similar al del primer informe, ya no es secreto porque la Comisión Interamericana puede decidir publicarlo ante la Asamblea General y decir, miren, acá lo tienen a este que volvió a este Estado, volvió a violar derechos humanos, este Estado hizo esto, esto, esto y esto y esto. Bien, ese informe ya es definitivo. No contiene un plazo para cumplimiento de las recomendaciones, sino que si bien puede repetir las recomendaciones que hizo en el primero, va a dejar constancia de que el informe preliminar del 50 no se cumplió, que el Estado persiste en esa violación, y le va a hacer una serie de recomendaciones sin otorgarle un plazo, y es un informe definitivo. El informe del artículo 51 culmina el procedimiento de peticiones individuales. Ahora bien, lo que es importante que ustedes tengan en cuenta, que una vez que la Comisión Interamericana decidió ir por un lado o por el otro, no hay vuelta atrás. ¿Con esto qué quiero decir? Si la Comisión decidió remitir el caso a la Corte, después no puede retirar el caso de la Corte y elaborar el informe del artículo 51. ¿Me explico? Y viceversa, si la Comisión decidió no reenviar el caso a la Corte y elaborar el informe definitivo del artículo 51, ese caso no lo puede mandar a la Corte Interamericana. Es decir, si el informe es definitivo, significa que esa petición individual que se inició en su momento, que ya vimos todo este procedimiento, se elaboró el primer informe, si la Comisión decide elaborar el segundo, jamás de los jamases, ese caso podrá llegar a la Corte, sino que será solucionado por la vía de una recomendación no vinculante para los Estados.
a diferencia de una sentencia de la Corte que tiene efectos vinculantes sobre el Estado, porque la Corte tiene jurisdicción sobre los Estados. La Comisión Interamericana no tiene, es un órgano especializado en derechos humanos, pero no tiene jurisdicción porque no está compuesta por jueces, ¿sí? Bien, esto que es un poco más complejo del procedimiento, ¿lo logré explicar bien? Ahí no los estoy viendo, así que no sé cómo verle las caritas. ¿Dónde están? Se me desaparecieron. Sí, a mí ¿Alguna ahora quedó más claro que antes. como más claro que en la otra comisión? Sí. Ah, bueno, capaz vos porque lo escuchaste 2 veces. Vamos a ir a ver qué dice el resto. Chicos, ¿el resto qué opina? Acá los encontré, pero no veo el coso. ¿Alguna duda de esto? ¿No? No, a mí me quedó más claro sobre todo. ¿Te quedó más claro, Edith? Buenísimo. Bueno, quiere decir que esta comisión tiene coronita, como se decía en los 80. No, no, a lo mejor tal vez porque es la segunda vez que lo escuchan, no creo. El resto vamos a dejar que hablen. Lucía, Leyendo, Andrea, Tobías, Miriam, Gustavo, María Agustina Dela, ¿no? No María Agustina Mastroianni. Josefina, Valentín, Melina, Aymara, Andrea, G, Santiago. ¿Ustedes qué dicen? Aquí, Planeta Tierra, llamando. Sí, No, quedó por mi claro, lado bien, profesora. sí. ¿Sí? Bueno, Ujú. lo digo porque por ahí es un poco complejo, pero quería estar segura de que... Si les parece bien, vamos a dejar acá. Gracias, Santiago. Dejamos acá y la clase que viene ya arrancamos de lleno con la Corte Interamericana, de Semana Santa. ¿Les parece bien dejar acá? ¿Sí? Bueno, chicos, adiós. Sí, profe, Nos ¿le puedo hacer vemos. una pregunta rápida nada más? Sí, todo lo Porque que me quedó. quieras. Sí, con el tema del efecto vinculante. Por ejemplo, si el Estado no está de acuerdo, tiene que notificar que no está de acuerdo con la decisión tomada y así como No. también si está de acuerdo. No, Ok, no tiene que notificar absolutamente nada. Recibe el no hace informe nada. y el Estado es una cuestión de política pública del Sí, Estado, sí, y ahí aparece lo que es la soberanía. Es una cuestión ok. de política pública del Estado decidir cumplir o no las recomendaciones. Ustedes pueden observar. Les voy a tirar un tip. Está, Les voy a tirar un tip sí, para que vean lo que es la política exterior en materia de derechos humanos, que se ve reflejada con las decisiones, con la política pública interna en materia de derechos humanos. Vayan a visitar la página de la Corte Interamericana y observen los casos contenciosos y miren los años y después me dicen, yo quiero sus propias conclusiones, en qué épocas hay más y en qué ok. épocas hay menos. Ah, buenísimo, ¿Cuáles gracias. son? En qué épocas hay más casos, por ejemplo, hay una época de Argentina donde hay muy pocos casos de la Corte Interamericana. Y los casos que habían eran por la doble instancia en el procedimiento penal. ¿Por qué? Porque había una política interna de no llegar al sistema interamericano de protección, de todo solucionarlo internamente. No llegar. Después hay otras épocas donde no importaba nada y está lleno de casos ante la Corte Interamericana. Revísenlo ustedes, yo no dije nada. Hay un caso en particular haciendo alusión a lo que también consultaba Florencia, que es en un hospital público, incluye violencia obstétrica, violencia en contra de la mujer, hay un montón de cuestiones ahí, tema de la reproducción, y cuando se emitió el informe, había un gobierno de turno, no se hizo caso omiso a ninguna recomendación y cuando cambió el gobierno, el caso llegó a la Corte Interamericana y cuando Argentina tenía que responder, cambia el gobierno y Argentina directamente se declara culpable. Dice, tenés razón en todo lo que me estás planteando. No les voy a decir el año pero es muy No. interesante. Y la Corte igual dice, no me importa que te declares culpable, está buenísimo para la investigación lo que me estás diciendo, porque estás alegando todos los hechos. Igual o sea, igual reconoció la culpabilidad del Estado argentino, habló de la responsabilidad internacional de Argentina, igual, aunque se haya declarado culpable y haya dicho que tenía razón en todo lo que la comisión estaba planteando. Pero bueno, o sea, hay a veces que depende de eso. Por ahí un informe en un gobierno de turno funciona de cierta manera y prevé, y después llega a la corte y cambió el gobierno y te dice, me declaro culpable.
Es muy interesante a veces ese análisis también para hacer. Y puede pasar al revés. Había un caso donde estábamos en cumplimiento de recomendaciones, hubo un cambio de gobierno y terminamos en la corte. Porque se También. dejaron de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana. No se los voy a spoilear, lo vamos a ver a ese caso. No voy a spoilear nada. Vamos a ver más adelante con una especialista en el tema. Bueno, los dejo ir a almorzar, porque ustedes me hacen trampa, almuerzan ahí, me ponen las letritas y se ponen a almorzar mientras estamos acá nosotros. Bueno, no, muchas gracias por la escucha, chicos. Nos vemos el jueves después de Semana Santa. No duden en escribirnos y hoy les mandamos el trabajo práctico, ¿sí? A lo sumo pues llegará esta noche última hora. Pero tienen mucho tiempo para hacerlo. No se preocupen. Adiós. Gracias, Chao. buenas Nos tardes. vemos. Chao, hasta luego.